Una vez más, aquí está vuestro hermano Liutirus, pasando por aquí para pediros que dejéis vuestro apoyo a mi hermano Batman en los comentarios. Como sabéis, tiene la garganta un poco fastidiada, pero pronto, con vuestra ayuda en los comentarios, estará de vuelta. Mientras tanto, haré todo lo posible para ofreceros el mejor contenido aquí. Sin más preámbulos, empecemos. En el reino de Lautréamont existe una antigua tradición en la que los humanos y los dragones conviven en armonía, unidos por un pacto conocido como Seikoku. Es un emblema que une al maestro con un dragón, como si fueran uno solo. En este majestuoso mundo se encuentra la prestigiosa Academia Dragonar. Es una academia dedicada a entrenar a los futuros jinetes de dragones, jóvenes que algún día conquistarán los cielos montados en criaturas legendarias. Entre estos estudiantes se encuentra Ash, un chico normal, o al menos eso es lo que todos creían. Su dragón aún no ha despertado y por eso es constantemente ridiculizado. Pero el destino de Ash está a punto de cambiar, cuando una fuerza misteriosa, procedente directamente de la madre de los dragones, que no es Daenerys, lo elige para llevar un poder que nadie ha tenido antes. Y esta historia comienza con ella, la madre de los dragones, observando a unos niños heridos y acto seguido se transforma en forma humana. Se acerca a un niño que ha perdido un brazo y lo llama suavemente por su nombre. La madre de los dragones levanta a Ash con cuidado y lo envuelve en un poder misterioso. Entonces, como una bendición, una luz brilla y se irradia a su alrededor, mientras el brazo de Ash se regenera gradualmente. Además, tenía en su brazo un emblema especial. Entonces nuestra escena cambia y, bajo una luna roja como la sangre, Ash es llevado a una habitación. Tiene el brazo vendado y se encuentra en un estado de confusión, hasta que oye la voz de una mujer desconocida junto a su cama, tratando de calmarlo. Mientras Ash todavía está medio desorientado y sin entender lo que está pasando, la mujer de repente se acuesta sobre él. A continuación, le da un suave beso en el cuerpo y le explica que se trata de un ritual, ya que ella ha nacido para ser confiada a él. Tras esta misteriosa declaración, Ash se despierta de repente agarrándose el brazo, confundido e intrigado por el sueño que acaba de tener. En la academia, dragones gigantes volaban por los cielos, mientras los estudiantes abajo se alegraban de poder estudiar juntos. En el gran salón, los alumnos se reúnen frente al tablón de anuncios, emocionados por el próximo festival de montar dragones. Cuando Ash entra en la escuela, todas las miradas se vuelven hacia él, acompañadas de susurros y comentarios. Aunque intenta ignorarlos, algunos comentarios crueles comienzan a irritarlo. Entonces intenta enfrentarse a algunos chicos, pero Ray aparece a tiempo para detenerlo, seguido por Max. Escucha a Ash y expresa su frustración por ser menospreciado. Max suspira y le recuerda, con seriedad, algo muy importante. Para aliviar la tensión, Ray cambia rápidamente de tema y comenta sobre las chicas guapas que entrarán en clase. Ash se queda sin palabras y Max suspira con desaprobación. Entonces comenzó la primera clase, una charla sobre el emblema Seiko, que es un símbolo del vínculo entre su maestro y su dragón. Cuando el profesor menciona que los dragones solo permitían que sus maestros elegidos los montaran, toda la clase se volvió para burlarse de Ash. El profesor continuó explicando sobre las dos naciones. La primera es Chevron, la tierra de los dragones, y la segunda es Sephiros, la tierra de la maquinaria y la magia, recordando a todos que el honor era un valor esencial para los estudiantes. Después de la clase, Ray se acercó a Ash para hablar, y en ese momento apareció Sylvia. Ella regañó a un grupo de estudiantes que estaban cuchicheando, bloqueando el paso. Las chicas se enfadaron mucho, y Ash, al reconocerla, le preguntó a Ray si era ella de quien estaba hablando antes. Ray, respondiendo en voz baja, le explicó que Sylvia era la cuarta hija del Imperio de los Caballeros. Es conocida por su excelencia académica, pero se la evita por su comportamiento un poco snob. Al salir del aula y bajar al vestíbulo, Ray le preguntó a Ash si participaría en el evento. Ash se negó, diciendo que no tenía pareja, por lo que no podía participar. Ray, aún insistente, intentó ver la marca de Ash y le agarró la mano, pero Ash la retiró rápidamente. En ese momento, la presidenta del consejo estudiantil, Rebecca, entró en la sala, haciendo que todos los alumnos corrieran hacia ella, emocionados. Ray miró a Rebecca con admiración, soñando despierto con la idea de tocarla. Rebecca le sonrió, lo que hizo que Ray creyera que ella lo había oído todo. Aprovechando la distracción, Ash escapó de allí antes de que surgiera cualquier confusión. Después del descanso, comenzó la práctica de montar dragones en los campos de la academia. Como Ash no tenía su propio dragón, tuvo que pedir prestado el de Ray. Antes de empezar, el profesor dio instrucciones detalladas y, a la señal, los alumnos montaron en sus dragones y comenzó el entrenamiento. Las criaturas avanzaron ferozmente unas contra otras en combate, y Sylvia, controlando a su dragón Lancelot, lanzó ataques implacables.
El profesor, sin poder intervenir, observaba impotente, mientras Ray, desde fuera, narraba todo con entusiasmo. Durante el entrenamiento, Ash se mantuvo tan concentrado que terminó haciendo que Bridget saltara con demasiada fuerza y chocara con el dragón de Sylvia. El choque obligó a interrumpir inmediatamente la clase práctica, y el profesor corrió hacia ellos para regañar a Ash. Cuando estaba a punto de disculparse con Sylvia, ella simplemente le dio una bofetada y con arrogancia le echó toda la culpa, lo que hizo que Ray tuviera que intervenir y explicar la situación. Sin embargo, Sylvia, con toda su frialdad, dijo que el dragón de Ash probablemente ya estaba muerto, y esa provocación hizo que el chico perdiera el control y casi se abalanzara sobre ella. Sin embargo, Ray lo detuvo a tiempo, y Ash se negó a retroceder, exigiendo que Sylvia se retractara de lo que había dicho. Ella entonces le propuso un desafío. Si él lograba derrotarla en el festival, ella se disculparía. Así, el duelo entre los dos quedó oficialmente declarado. Cuando cayó la noche, Ash se encontró de nuevo frente a la chica de antes, llamada Navi. Él no podía moverse, y ella seguía provocándolo. Ella le dice que esa es su última noche antes del renacimiento, y sin muchas opciones, él tuvo que aguantarla mientras ella lo ponía a prueba. Esta prueba es muy diferente. Por desgracia, el editor no podrá mostrarla. Cuando sale el sol, Ash sigue tumbado, murmurando el nombre de Navi, todo somnoliento, cuando de repente lo despierta el golpeteo de Ray. Ya en el festival, Rebecca dio un discurso de apertura, anunciando que el ganador tendría su nombre registrado en los archivos de la escuela y también obtendría el derecho a salir en una cita con ella. A continuación, Sylvia, arrogante como siempre, dio su discurso. Miró directamente a Ash y dijo el lema de su clan: darlo todo dependiendo de la situación. Y justo después se marcha. Un discurso bastante mediocre. Y cuando los alumnos lo escuchan, empiezan a quejarse, diciendo que el discurso ha sido horrible. Y justo después, Ash aparece visiblemente incómodo. A continuación, comienza la carrera y los dragones se lanzan a toda velocidad entre los obstáculos, cruzando las calles y elevándose hacia el cielo. Cuando pasan por un túnel, Ash se da cuenta de que 3 alumnos bloquean el camino a Sylvia, pero ella no reacciona, y incapaz de quedarse quieto, nuestro héroe interviene. Hace que las 3 chicas choquen entre sí, abriendo paso a Sylvia para que avance, aunque ella ni siquiera quiere darle las gracias. Superando cada obstáculo, Ash y Sylvia siguen decididos a ganar. Al llegar a un claro en el bosque, Ash se detuvo para descansar y animó a su dragón a hacer lo mismo. Ya sabía que el resultado del duelo estaba prácticamente decidido, ya que la diferencia entre sus especies era absurda, pero no se sintió frustrado por su derrota, solo sonrió y dijo que había sido divertido haber luchado contra ella. De repente, un sonido extraño resonó en medio del bosque, y Ash dejó a su dragón atrás y corrió hacia el sonido, encontrando una antigua ruina. Cuando se acercó, una voz resonó, revelando que se trataba de un buque de guerra del Imperio Sephiroth. De la nada apareció un hombre armado, lo que puso a Ash en alerta. Este extraño joven sonreía y le preguntó a Ash su edad. Ash respondió que tenía 16 años, y el hombre mostró cierta sorpresa, ya que, a pesar de tener 16 años, su dragón aún era inmaduro. Ash inmediatamente le preguntó cómo sabía lo de su psíquico, pero el hombre respondió de forma vaga, diciendo solo que era una maldición que padecía. En ese momento, una chica llamada Anya apareció de repente y atacó a Ash para proteger al otro chico. Ash huyó, pero fue perseguido, y mientras corrían, Anya le dijo que había sido mala suerte para él encontrarse con ellos allí. En un momento dado, ella consiguió inmovilizarlo y estaba lista para matarlo, pero no pudo dar el golpe final. Aprovechando la oportunidad, Ash le dio una patada y la lanzó lejos, y cuando ella se preparaba para atacar de nuevo, la roca en la que estaba se derrumbó. Ash, con su síndrome de héroe, intentó salvarla y acabó cayendo. Anya se quedó un poco paralizada, pero su maestro apareció y le ordenó que se marchara. Entonces los dos abandonaron a Ash a su suerte. Mientras tanto, al borde de la muerte, Ash vio que su brazo comenzaba a brillar intensamente, y los dos que estaban frente a él, ya en otro lugar, también sintieron esa ola de energía que emanaba. En medio de su delirio, Ash vio ante sí un gran objeto redondo flotando. Era casi como un huevo, y cuando lo tocó, el objeto se rompió, revelando a una pequeña y delicada niña. Sosteniéndola en sus brazos, Ash le preguntó por qué era humana y no un dragón. La imagen de la nave apareció ante él, acompañada de palabras enigmáticas. Ash se debatió entre creer y dudar, tratando de entender si esa niña podía ser su compañera. Mientras la observaba, la niña despertó, como si hubiera salido de un largo sueño. Al darse cuenta de la situación en la que se encontraba, inmediatamente le dio un puñetazo a Ash, lanzándolo directamente al lago.
con las manos en la cintura, tal y como ve el mundo. Ella lo reprendió, mientras Ash desviaba la mirada avergonzado, tratando de confirmar si ella era realmente su compañera. Cuando esto se confirmó, Ash se presentó animadamente, pero ella lo interrumpió, afirmando que en realidad ella era su maestra y no él la suya. Esto dejó a Ash sin reacción. Por la noche, Ash llevó a la chica en secreto a su dormitorio, y ella criticó la habitación por ser pequeña, y sin ceremonias, se acostó en la cama para dormir. Mientras Ash dormía profundamente, ella se acercó a él, haciéndole pensar que era sonámbula, pero sus mordiscos demostraron lo contrario. Ash la dejó hacer lo que quería, y ella incluso comentó sobre su olor, y lo mordió con más fuerza aún. A la mañana siguiente, cuando Ash abrió la puerta, todavía somnoliento, Rebecca y Max estaban allí. Rebecca se mantuvo tranquila, y explicó que solo había ido a ver cómo estaba su compañera. En ese momento, la chica se despertó y dejó caer la manta, lo que hizo que Max agarrara a Ash por el cuello furioso al ver las marcas sospechosas en su cuello. Rebecca, manteniendo la compostura, se dio cuenta de que no había pasado nada entre ellos y defendió a Ash, diciendo que había dormido en el suelo. La chica declaró entonces que los dragones no necesitaban ropa, lo que obligó a Ash a cubrirla rápidamente con la manta. Rebecca cogió su ropa vieja y se la entregó a la chica y fue directa al grano. La academia había pedido al profesor Conwell que ayudara a aclarar la situación sobre la compañera de Ash. Max explicó que este profesor es un especialista en exámenes de dragones, y Rebecca aconsejó a Ash que mantuviera a la chica dentro de la habitación y le recordó que debía visitar la sala de apoyo a los cuidadores de dragones para recibir su mesada. Ash le dio las gracias y, ahora, vestida con la nueva y llamativa ropa, la chica dragón atrajo todas las miradas en la calle. Se admiró ante el espejo, elogiando su propio aspecto, mientras Ash la observaba sin saber qué hacer. Mientras pensaba en qué comida podría comprarle, un puesto de crepes llamó la atención de la chica dragón. Ella dijo que tenía hambre, ya que no había desayunado, y al probar el crepe por primera vez, quedó encantada y declaró que lo comería todos los días por la mañana. Cuando Ash le recordó que los dragones necesitaban comer carne, de repente se debilitó y se derrumbó en sus brazos, diciendo que sentía calor. Presa del pánico, Ash intentó llevarla a la enfermería, pero ella se lo impidió. Todo el mundo los miraba, mientras que el ambiente entre los dos se volvió increíblemente cálido. Cuando estaban a punto de besarse, Sylvia y su criada aparecieron de repente. Sylvia se enfadó mucho y, cuando Ash, nervioso, intentó explicarse, la chica estornudó de repente, lo que hizo que Ash viera algo debajo de la falda de Sylvia. Ella se enfureció y le dio un fuerte puñetazo en la cara. Sylvia, todavía indignada por lo que acababa de pasar, descubrió que el crepe congia Antor. Se trata de una sustancia similar al alcohol, y alimentar a los dragones con ella es ilegal. Cosette, la empleada de Sylvia, le dio una bebida a la chica para reducir la concentración de la sustancia en su sangre. Sylvia se indignó, ya que Ash había olvidado algo tan importante. La empleada le recordó el verdadero motivo por el que estaban allí, y Sylvia, avergonzada, admitió que se había equivocado al decir que la compañera de Ash estaba muerta. Ella le pidió perdón, y como es la típica tsundere, se enfadó y se marchó sin siquiera mirarle a la cara. La empleada Cosette se despidió y, acto seguido, también se marchó. Mientras Ash veía cómo se alejaban las dos, la chica le tiró de la manga celosa y le regañó. De repente, Ash se dio cuenta de que alguien lo estaba observando en secreto, y cuando se dio la vuelta para mirar, la figura ya había desaparecido. Después de todo este lío, los dos continuaron con las compras. En una tienda de ropa femenina, la dependienta se refirió a la niña como su hermanita. La chica dragón se enfadó, diciendo que era su maestra, no su hermana. Poco después de las compras, Ash estaba agotado y se sentó junto a una cascada con la chica. Durante una conversación, se dio cuenta de que la chica dragón aún no tenía nombre, así que pensó en llamarla Echo, ya que ese era el nombre de la primera compañera de la creadora Rosa María. En el momento en que recibió el nombre, una ola de energía emanó del cuerpo de Echo. La marca en el brazo de Ash brilló intensamente. El contrato entre ellos finalmente se selló y sus flujos astrales se convirtieron en uno solo. Poco después, Echo fue a un baño público cercano, sin saber que la estaban observando. Mientras se lavaba las manos, la misteriosa persona apareció detrás de ella, sosteniendo una botella con un líquido peligroso. La escena cambió a Sylvia y Cosette, que hablaban sobre lo ocurrido anteriormente, con Sylvia tratando de justificar
justificar sus acciones de manera avergonzada. Entonces se reencontró con Ash, que estaba frente al baño de mujeres, casi espiando, por lo que Sylvia se enfadó y lo reprendió, muy irritada por esa situación embarazosa. Ash respondió diciendo que Echo estaba tardando demasiado dentro. Los dos decidieron investigar y encontraron la prenda de Echo y restos del polvo de Auron, una clara evidencia de que había sido secuestrada. Ash recordó la extraña sensación que había tenido antes, cuando pensó que alguien lo estaba observando. Sylvia se dio cuenta de su intención de salir a buscar a Echo, y lo ayudó. Entonces, siguiendo las instrucciones de Sylvia, Ash utilizó su marca para activar el flujo astral y saber dónde estaba Echo. Su brazo comenzó a brillar, y aparecieron mariposas que lo guiaron hasta el lugar donde Echo estaba cautiva. Al llegar allí, intentó abrir la puerta, y Sylvia notó un círculo mágico formado por piedras desalineadas en las columnas de piedra. Tan pronto como Ash logró abrir la entrada, entraron apresuradamente, sin darse cuenta de que las piedras comenzaron a brillar. Mientras tanto, Echo se despertó atada con fuerza, y la mujer responsable de su secuestro es Angela. Ella admiraba su poder y reveló que su objetivo era experimentar con Echo para comprender por qué algunos dragones adoptaban forma humana. Entonces, Angela decidió diseccionarla para obtener más respuestas sobre la inteligencia de Echo. Sin embargo, Ash y sus amigos llegaron a tiempo, y Sylvia derribó la puerta de hierro, obligando a Angela a detenerse. Furioso, Ash exigió explicaciones, y Angela respondió con calma, afirmando que solo estaba cumpliendo órdenes de la academia. Sylvia reconoció quién era, y Ash recordó las palabras de Rebecca, incrédulo de lo que estaba sucediendo. Angela explicó sus motivos, pero Ash se negó a aceptarlos y exigió que le devolviera a Echo. Inmediatamente, Angela reveló una reserva de polvo de Auron, su arma secreta, haciendo que toda la mansión temblara. Debido al campo magnético del Auron, los dragones no podían acercarse, por lo que activó un círculo mágico que hizo que las dos chicas se durmieran. Ash intentó resistirse al sueño, pero acabó desmayándose también. Aún así, las acciones de Angela no estaban motivadas por la malicia. No quería hacer daño a nadie que tuviera la marca de los dragones. Solo quería diseccionar a la pobre Echo. Con lágrimas en los ojos, Echo gritó fuerte, activando su flujo astral, que resonó cuando Ash lo despertó. Con un solo movimiento del brazo, Ash destruyó el círculo mágico, liberando a todos. Angela observó conmocionada mientras Ash se acercaba con su presencia abrumadora. Echo corrió hacia él llorando desconsoladamente, pero en lugar de abrazar al pobre chico, le dio un puñetazo. Después de ese día agotador, Ash regresó al dormitorio y se sentó junto a Echo, que dormía plácidamente. Aún incrédulo por todo lo que había sucedido, acarició suavemente el cabello de Echo, sintiendo una extraña sensación de paz. A la mañana siguiente, en la escuela, Rey corrió hacia Ash, curioso por los rumores del día anterior. Ash entró en pánico, pensando que se refería a Angela, pero suspiró aliviado al darse cuenta de que el tema era Sylvia. Aunque le pareció sospechosa la reacción de Ash, Rey decidió dejarlo pasar. Pero entonces, ni Ash ni Sylvia esperaban que Angela se convirtiera en la nueva profesora de la clase. Mientras el resto de la clase lo celebraba, los dos se quedaron horrorizados, en total negación. En ese momento, dentro de la sala del consejo estudiantil, Rebecca se inclinó cerca de Ash y le hizo un anuncio impactante que lo dejó sin reacción. Ella lo invitó a unirse al consejo estudiantil, y mientras tanto, Sylvia cuidaba de su Lancelot, expresando en voz baja su gratitud por su presencia, que le permitía ser entrenadora de dragones. Inmediatamente después, tuvo recuerdos de su promesa de infancia de convertirse en una gran amazona de dragones junto a Ash. Como si percibiera su cambio de humor, el dragón Lancelot rozó suavemente la cabeza de Sylvia, tratando de consolarla. Pero incluso con ese gesto afectuoso, Sylvia apretó los puños con frustración al recordar a Ash montado en un dragón. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la alarma. Un dragón se había escapado y, sin dudarlo, corrió hacia el lugar donde se habían reunido los guardias. Allí le informaron de que el dragón de carretera había huido. Y de vuelta al ambiente incómodo entre Ash y Rebecca en la sala del consejo estudiantil, ella se dio cuenta de su incomodidad y rápidamente mencionó a los extraños individuos que él había encontrado, como si intentara convencerlo de algo. Sin darle tiempo a responder, Rebecca comenzó a explicarle el malentendido del Imperio Zephyrus con respecto a la academia. Luego enfatizó firmemente el papel crucial que ella misma desempeñaba. Volviendo a un tono más serio, Rebecca invitó formalmente a Ash a unirse al consejo estudiantil, aunque él seguía confundido y sin saber qué decir.
De repente, sonó la alarma de nivel 2, lo que los puso a ambos en alerta máxima y corrieron hacia la ventana para evaluar la situación abajo. Lo que vieron fue a Sylvia intentando montar al dragón Tulane, lo que los dejó completamente sorprendidos. Rebecca explicó con calma que Sylvia no soportaba perder y quería superar a Ash a cualquier precio. Tan pronto como terminó de hablar, abrió la ventana y saltó, invocando a su dragón Tulane y activando la armadura Arc Gear que él producía. Mientras tanto, en el parque, Echo comía alegremente sus crepes. Al mismo tiempo, Ash aún recordaba la expresión abatida de Sylvia después de que Rebecca lograra someter al dragón. Al ver a Ash distraído, Echo se enfadó y le tiró de la oreja con fuerza, lo que le hizo gritar de dolor, y poco después se sintió intrigada por una multitud reunida alrededor de la estatua del héroe Duhan. Ash le explicó la historia detrás de esa estatua y el pasado del héroe. La divertida escena entre los dos fue observada desde lejos por Anya, que los acompañaba en silencio, preocupada por cómo le explicaría todo eso a su maestro. Más tarde, Rebecca llevó al grupo a la taberna de la Garra del Dragón para discutir la idea de una reunión durante el Festival de la Carrera de Dragones. Mientras tanto, por parte de Anya, su maestro seguía haciendo preguntas sobre la situación actual de la ciudad. Mientras expresaba su admiración por la tranquilidad del lugar, sacó una espada mágica e invocó la nigromancia. Su aparición inmediata hizo que Echo se diera cuenta de que algo iba mal. Los ciudadanos entraron en pánico y comenzaron a huir ante el poder abrumador de esa bestia. Sin dudarlo, el grupo de Ash corrió hacia el lugar y descubrió que la carne de la criatura se estaba pudriendo. El poder destructivo de la criatura dejó a Sylvia paralizada, y cuando ella cayó al suelo, Echo reunió todo su coraje y corrió directamente para enfrentar la nigromancia de frente. Ante los ojos de Ash, llenos de sorpresa y miedo, la criatura lanzó sus tentáculos, que se enroscaron alrededor de Echo, rasgándole brutalmente la ropa, y acto seguido, con un solo golpe, la criatura casi destruyó toda la ciudad. Afortunadamente, Rebecca logró activar su armadura Arc Gear a tiempo y bloquear el ataque. Luego invocó su lanza legendaria y la lanzó directamente contra la criatura. La lanza no defraudó, golpeando de lleno la cabeza de la criatura, pero para desesperación de Rebecca, esta se regeneró en cuestión de segundos y lanzó otro ataque contra ella. Al darse cuenta de que la situación estaba fuera de control, Rebecca bloqueó el golpe y ordenó a Ash que se llevara a Sylvia y huyera. Al oír esto, Ash corrió hacia ella y gritó el nombre de Sylvia, tratando de despertarla de su miedo. Al ver su vacilación, Ash le dio una bofetada en la cara, devolviéndola a la realidad. El impacto funcionó, y Sylvia recuperó la concentración de inmediato. Ash le pidió a Lancelot que se acercara a la criatura para salvar a Echo, que había sido tragada. Sin pensarlo dos veces, Sylvia lanzó a Lancelot, tal y como Ash esperaba. Dentro de la criatura, Echo estaba atrapada, atormentada por los tentáculos de la criatura. Un momento después, recuperó la conciencia. Aún aturdida, vio a Navi, sentada tranquilamente sobre ella, presentándose. Navi hizo un gesto con la mano y le mostró a Echo la desesperada situación de Ash, que intentaba dominar la nigromancia. Con expresión serena, Navi esperó a que Echo se diera cuenta de lo más importante en ese momento, que era crear una armadura Arc Gear compatible con Ash, para que pudiera luchar. Mientras tanto, fuera de la batalla, Ash seguía luchando con todas sus fuerzas, sostenido por una fe inquebrantable en que Echo aún estaba viva. Al escuchar la voz decidida de Ash resonando, se sintió llena de energía y, en un abrir y cerrar de ojos, creó un Arc Gear completo, con todos los accesorios y encantamientos necesarios. En el momento crítico, Echo le entregó el Arc Gear a Ash, quien inmediatamente se sincronizó con el lancelote de Sylvia, demostrando una coordinación impresionante entre los dos. Dentro del edificio, el maestro de Anya ya sabía que sería derrotado, pero aún así, se dio la vuelta con calma y se marchó, satisfecho por haber obtenido información interesante. En los cielos, Ash ahora cabalgaba hábilmente sobre el nigromante. Cumpliendo el último deseo de la criatura, invocó la espada sagrada y asestó un golpe final, destruyendo por completo al monstruo. Una vez derrotada la criatura, Ash y Echo cayeron libremente por el cielo, pero ambos sonrieron mientras se cogían de la mano, sintiendo que se habían comprendido mejor que nunca. La energía oscura que flotaba en el aire se disipó lentamente, revelando la puesta de sol. De vuelta en la sala del consejo estudiantil, Rebecca invitó rápidamente a Ash y Sylvia a unirse al consejo estudiantil, y ambos aceptaron. Después de eso, besó a cada uno de ellos en la mejilla, como parte del ritual de bienvenida, y levantó su copa para iniciar la celebración de los nuevos miembros. A su orden, todos levantaron sus copas y brindaron juntos. En un recuerdo, en un bosque sombrío, Sylvia, herida en la pierna, estaba sentada sobre un gran árbol. De la nada, apareció un chico de su edad, era Ash. Al ver su herida, le dijo que, con esa lesión, debería renunciar a encontrar a la madre de los dragones.
pero la chica afirmó que necesitaba una compañera para hacerse más fuerte y que no se rendiría. Ash respondió que la llevaría a cuestas y que irían juntos en busca de la madre de los dragones. Ese era un recuerdo de la propia Sylvia, de cuando solo tenía 7 años y durante el periodo de los huérfanos, cuando la madre de los dragones aún concedía compañeros a la humanidad. Sylvia se preguntó cómo estaría ahora ese amigo de la infancia, sin saber que ese chico era Ash. La escena cambia entonces al dormitorio de Ash, donde Echo dormía profundamente en la cama, mientras él, torpe, había caído sobre un montón de desorden en el suelo. Vio el dragón de peluche, lo cogió en sus manos y se quedó pensativo, sin poder recordar de dónde venía. En la escuela, el presidente y Rebecca presentan a los 3 nuevos miembros del consejo estudiantil de la Academia Dragonar. La primera en presentarse fue Sylvia, como miembro del comité exclusivo. Dijo que, como novata, esperaba cometer errores, pero que aprendería de todos. Y luego vino el estudiante más problemático de la academia, Ash. Él será responsable de los asuntos generales. Admitió que no sabía muy bien cómo podría ayudar, pero aseguró que daría lo mejor de sí mismo. Por último, fue el turno de Echo, una chica dragón humanoide y compañera de Ash. Cosette le había regalado un vestido precioso y llamativo y se veía encantadora al presentarse. Echo levantó las manos en forma de garras y soltó un rugido muy gracioso, haciendo reír a todos. Poco después, en el pasillo de la escuela, Echo, sonrojada, se quejó furiosamente, diciendo que convertir a un dragón en motivo de risa pública era imperdonable. Ash intervino, explicando que Cosette solo quería ayudar y que la gente se reía porque la encontraban adorable, no para burlarse de ella. La primera tarea de Ash como miembro del consejo estudiantil era retirar todos los carteles pegados en los tablones de anuncios sin autorización. Echo intentó quitar uno de ellos con voz autoritaria y le advirtió que solo debía obedecer sus órdenes y las de nadie más. Miró con curiosidad el cartel que tenía en la mano y preguntó quién era el Caballero Plateado. Ash le explicó que el Caballero Plateado era un héroe legendario de la novela Caballero Dragón Sagrado, el que había derrotado al nigromante y salvado la ciudad. Echo se sorprendió y preguntó si no se trataba solo de un club de fans de Ash, lo que le hizo rascarse la cabeza y reírse con torpeza. La escena cambió a las afueras de la ciudad y un caballero galopaba a gran velocidad mientras, sobre él, un dirigible con forma de dragón disparaba proyectiles mortales contra un grupo de bandidos que huían. Uno de los bandidos vio una figura humana a lo lejos y alertó a sus compañeros. Era la Valquiria de sangre de hierro, con largo cabello rubio y fríos ojos azules. Avanzó sin dudar y los bandidos abrieron fuego, pero ella esquivó todos los ataques con movimientos rápidos como el rayo. Empuñando una enorme espada, declaró que erradicaría las plagas que amenazaban el reino y con solo unos pocos golpes cumplió su misión. De vuelta en la escuela, en el aula, Rey se acercó y le dio una palmadita en la cabeza a Echo, elogiando lo bonita que estaba con el vestido. Al oír eso, Echo se enfadó y le dio un fuerte puñetazo en la cara a Rey. En ese momento, una tal Jessica entró en la clase y se presentó como presidenta del club de fans del Caballero Plateado, acompañada de su vicepresidenta, llamada Lynette. Jessica explicó que, como aún no habían conocido al Caballero Plateado, estaban allí para recopilar información sobre su ídolo. Preguntó si alguien de la clase había visto al héroe que derrotó al nigromante. Sylvia se levantó y les pidió que se marcharan, ya que la clase estaba a punto de comenzar. Hablando en nombre del consejo estudiantil, Jessica se rió con arrogancia, ignorando la autoridad de Sylvia e insinuando que ella no entendía su gran ambición. Sylvia no comprendió lo que quería decir hasta que Jessica reveló su deseo de tener un hijo con el Caballero Plateado. La declaración dejó a Ash y Sylvia sin palabras, mientras que Echo se enfureció. Afortunadamente, Lynette aún tenía algo de sentido común y, ajustándose las gafas, criticó a Jessica, diciendo que eso violaba la regla sagrada del club, que es la inocencia, la sinceridad y la ternura. Jessica inmediatamente se retractó de lo que había dicho y Lynette la perdonó. A continuación, reveló que Sylvia había estado presente durante el incidente de nigromancia. Entonces, rápidamente le preguntó si conocía la identidad del Caballero Plateado, pero no obtuvo respuesta. En ese momento, Ash les pidió que se retiraran del club, ya que la clase había comenzado. Poco después, Rebecca apareció diciendo que quería hablar con el consejo estudiantil, pero Jessica, en tono insolente, le exigió que revelara todo sobre el caso de la nigromancia. Rebecca, sin embargo, no era el tipo de persona que se dejaba intimidar, así que se acercó y le susurró algo al oído a Jessica. Inmediatamente, la chica se quedó atónita y ordenó a todo el club que se retirara. Más tarde, en la sala del consejo estudiantil, Ash se enteró de que Jessica no era noble. Rebecca le explicó que la familia de Jessica había servido a la familia Randall durante generaciones. Por eso la controlaba mediante amenazas. En realidad, Jessica era una buena chica, pero su deseo exagerado de convertirse en noble la hacía actuar de forma
forma irracional. En ese país, los usuarios de Ark eran considerados nobles, y si una plebeya se casaba con el caballero plateado, se convertía automáticamente en noble. Rebecca advirtió que si Jessica descubría que Ash era el caballero plateado, haría todo lo posible para quedarse con sus futuros hijos, por así decirlo. Sylvia se sonrojó, mientras que Echo, inocente, ni siquiera sabía de qué estaban hablando. Ash ni siquiera quiso explicárselo, y Echo acabó descubriéndolo por su cuenta. Cuando lo entendió, se puso roja como un tomate, y Rebecca cambió rápidamente de tema, diciendo que la princesa Verónica vendría a Anceliban para inspeccionar el lugar tras un incidente con la nigromancia. Al oír que su hermana venía, Sylvia gritó asustada y se escondió debajo de la mesa. Afuera, después de capturar a los bandidos y escoltarlos hasta el dirigible, Verónica cambió el rumbo y se dirigió a Anceliban. Estaba ansiosa por volver a ver a Sylvia, y en las concurridas calles, Anya se disfrazó de dulce vendedora de flores y observaba el movimiento a su alrededor, tratando de encontrar al responsable de derrotar la nigromancia, según las órdenes de su maestro. Sin embargo, esto resultó más difícil de lo que esperaba, y las risas alegres a su alrededor la hacían sentir fuera de lugar en medio de la vibrante ciudad. De vuelta en la escuela, Sylvia seguía abatida y con la cabeza gacha, y Ash imaginó que era por saber de la llegada de Verónica. Cosette decidió entonces explicarle el motivo, y aunque Verónica no era una creadora de dragones, poseía una fuerza sobrehumana y una habilidad excepcional con las espadas, lo que le valió el título de Valquiria de Sangre de Hierro. Debido a su naturaleza cruel, Verónica sometió a Sylvia a innumerables entrenamientos brutales, uno de los cuales consistía en sobrevivir en las montañas. Desde entonces, Verónica se convirtió en un terrible trauma en la mente de Sylvia. Después de las clases, Ash intentó consolarla, pero Sylvia lo rechazó fríamente. Más tarde, en su habitación, a la luz de las velas y con aroma a lavanda, Cosette bromeó y le dio un masaje, ayudándola a dormir mejor. A la mañana siguiente, Sylvia se cambió de ropa, recordando la promesa que le había hecho a su amigo de la infancia de convertirse en una gran caballera. A las puertas del castillo, todos esperaban con respeto la llegada de la gran princesa Verónica. Ash le pidió a Echo que se comportara, prometiéndole comprarle un crepe si obedecía. Cuando pensaba que Sylvia no iba a venir, ella finalmente apareció, diciendo que todo estaba bien, y se unió a la formación de bienvenida a Verónica. El Sylvanus, el buque de guerra personal de Verónica, surgió del cielo, impulsado por una energía llamada Millennium, que es el fósil de un dragón milenario. Cuando el árbol aterrizó, todos la recibieron con respeto y reverencia. La gran princesa Verónica bajó del barco e inmediatamente comenzó a buscar a su hermana Sylvia. Ella salió a saludarla y caminó hacia su hermana mayor. Aunque había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron, Verónica la acusó con ira de haberla engañado y la atacó con su espada. Sylvia se apartó rápidamente y, sonriendo, se quitó la máscara, revelando que en realidad era Cosette disfrazada. En ese momento, la verdadera Sylvia apareció para presentar sus respetos. Al ver la severa expresión de su hermana, Sylvia tembló en su sitio. Verónica la castigó ante todos, golpeándola con su espada y rasgándole el uniforme. Avergonzada y humillada, Sylvia se agachó tratando de cubrirse el cuerpo, mientras Verónica continuaba insultándola y burlándose de ella. Cosette corrió a cubrirla con un abrigo, y Ash, incapaz de soportar la escena, intervino. Cuestionó si avergonzar públicamente a un miembro de la propia familia era una conducta digna de una verdadera caballera. Sin embargo, Verónica se dio cuenta de que era Ash Blake e inmediatamente ordenó a Glenn que se lo llevara. La escena cambió entonces a una casa en ruinas en las montañas, donde Anya escribía una carta cuando un niño entró apresuradamente con más noticias. La Valquiria de Sangre de Hierro había llegado a Anceliban, y el pueblo de Tantalus había invadido la ciudad en busca de venganza, por lo que Anya bajó apresuradamente de las montañas para intentar detenerlos. De vuelta a la escena anterior, Ash ahora vestía un uniforme de sirviente, y Primrose se presentó como responsable de su entrenamiento. Sin embargo, era tan torpe que apenas podía realizar sus propias tareas, y mucho menos enseñarle algo al pobre Ash. Tras un entrenamiento agotador, Ash se derrumbó de cansancio sobre la mesa y encontró varios libros sobre legendarios jinetes de dragones. Curioso, cogió uno de ellos para leerlo, y en el dormitorio de la escuela, Sylvia colocaba sobre la cama el uniforme roto, mientras las duras palabras de su hermana aún resonaban en su mente. Mientras tanto, Ash leía concentrado hasta que chocó con la bandeja de frutas de Primrose, que se derramó. Se sonrojó y se disculpó, sin saber dónde meter la cabeza, pero Primrose le informó que Verónica quería verlo. Antes, tenía que desvestirse, ya que el lugar de la cita era una fuente termal dentro del propio buque de guerra.
Rose ya se había desnudado ante él, así que hizo una señal a las otras sirvientas para que lo ayudaran a quitarse la ropa a la fuerza. Al mismo tiempo, Rebecca y la profesora Angela estaban envueltas en toallas y también se dirigían al baño para reunirse con Verónica. Ash no pudo resistirse y terminó completamente desnudo. Y dentro del enorme baño, Verónica comenzó a preguntarle sobre el incidente de la nigromancia. Rebecca sugirió que podría haber sido una operación del Imperio, mientras que Angela explicó que la nigromancia era una criatura resultante de la fusión entre la magia y la alquimia. Verónica creía que se trataba de una conspiración de Zephyrus, aunque no había pruebas concretas. Mientras tanto, Ash se preguntaba por qué tenía que estar presente allí, pero Verónica no le dio muchas explicaciones. Echo ya estaba medio borracha con esa sustancia que emborracha a los dragones, mientras flotaba alegremente en el agua, completamente despreocupada. Verónica, decepcionada, comentó que era increíble cómo ese dúo torpe había logrado derrotar a la nigromancia. En ese momento, Sylvia entró en el baño. Se sorprendió al ver a Ash y Rebecca, mientras Rose saludaba animadamente a su hermana Cosette. Las dos se hicieron cargo de Echo, que estaba medio borracha por el antío. Verónica anunció entonces que había decidido buscar un prometido para Sylvia. Dado que Julius había sido ejecutado por cazar dragones tras heredar el trono, la familia real se había quedado sin sucesor, y Verónica, centrada únicamente en la guerra, decidió prometer a Sylvia en matrimonio a Glamaguire, uno de sus caballeros. Sin embargo, el sueño de Sylvia era convertirse en archidragona junto a Lancelot, y Verónica calificó ese sueño de idiotez, especialmente después del desastre de la nigromancia. Ash, incapaz de contenerse, defendió a Sylvia, diciendo que sin ella y Lancelot nunca habría podido derrotar a la nigromancia. Afirmó que no entendía por qué Verónica juzgaba la fuerza de su hermana sin siquiera haberla visto. Sonriendo, Verónica declaró que al día siguiente habría una competición y esperaba que Sylvia demostrara el valor de su sueño en ella. A la mañana siguiente, en la inmensa arena, enormes dragones estaban posicionados para el torneo. Desde el palco de observación, Echo quería bajar a jugar, pero no podía, y se culpaba a sí misma por haber nacido así. Pero Verónica la consoló, diciéndole que algún día entendería por qué había nacido así. Abajo, el sonido del silbato marcó el inicio de la competición, y se lanzó una pelota al aire. Sylvia, montada en su dragón Lancelot, cogió la pelota y avanzó, rompiendo las defensas de los enemigos. Pero en el momento en que estaba a punto de marcar, un dragón rojo gigante robó la pelota y el equipo enemigo anotó el primer punto. En la siguiente ronda ocurrió lo mismo, y Sylvia, liderando el ataque, no pudo superar los rápidos e impredecibles movimientos del dragón rojo Tulane. Al final, tanto Lancelot como Sylvia fueron derribados y derrotados. Cuando recuperó la conciencia, Sylvia se dio cuenta de que estaba en su habitación, llevada de vuelta por el oeste. Se sentía profundamente frustrada por la derrota, y en ese momento Rebecca llamó a la puerta y entró, trayendo a un invitado, Glenn. Él había venido por orden de Verónica, e informó que la princesa visitaría la ciudad al día siguiente, pero que Sylvia no tendría permiso para acompañarla. En cambio, debía ir sola a la iglesia de Valeria para rezar y arrepentirse. Antes de que Glenn se marchara, Sylvia le preguntó si realmente deseaba casarse con ella. Glenn respondió fríamente que solo estaba siguiendo las órdenes de Verónica. Indignado, Ash dio un paso al frente y cuestionó su actitud, pero para Glenn, las órdenes de Verónica eran absolutas. Incluso si ella le ordenara morir, él obedecería. Incluso advirtió a Ash que recordara cuál era su lugar y dejara de actuar con tanta arrogancia. Sylvia se dio cuenta de que Glenn había cambiado por completo desde la ejecución de Julius, condenado por cazar dragones. Verónica lo había acogido porque tenía el poder suficiente para controlar a un caballero tan talentoso como él. Rebecca le avisó entonces a Ash que el consejo estudiantil se reuniría a la mañana siguiente para discutir el evento de observación real. Sylvia no sería invitada, ya que estaba herida, y a la mañana siguiente, Ash se dirigió a la sala de reuniones del consejo. Terminó siendo derribado por Echo, que saltó sobre él. Ella estaba muy borracha por culpa de los dulces de Antur. Ash intentó apartarla, pero Echo levantó inocentemente la falda, revelando su ropa interior nada apropiada. Ash encontró el dulce de Antur en su boca, pero antes de que pudiera quitárselo, Echo le dio un beso en la boca y le dejó el dulce, y él cayó en un sueño profundo después de eso. Poco después descubrimos que quien le había dado los dulces a Echo era la propia Rebecca. En la sala estaban ella, Ash y Max. La presidenta declaró entonces que seguirían a Verónica en su próxima misión. Explicó que, 5 años atrás, el Señor de las Montañas había intentado asesinar a Verónica, pero había fracasado y desaparecido sin dejar rastro. Ahora, a quien debían vigilar era a Vuxia, un criminal de alto nivel y extremadamente peligroso. Al día siguiente,
Mientras los ciudadanos trabajaban en la reconstrucción de la ciudad, llegó Verónica. Echo se entristeció mucho al ver que su tienda de crepes favorita había sido destruida. Ash le dijo que le prestaría su arquegia y le prometió comprarle muchos crepes más tarde. Mientras tanto, en la iglesia de Valeria, Sylvie rezaba con devoción y arrepentimiento. De repente, oyó la voz de Jessica, que también rezaba, pidiendo recibir la semilla del caballero plateado. Sylvie la reprendió, diciéndole que Santa Valeria era la guardiana de la justicia y no la patrona de la fertilidad. Las dos comenzaron a discutir hasta que el techo de la iglesia explotó. Terroristas y un enorme dragón descendieron del cielo y sobre su lomo iba un criminal llamado Buxia. Entonces, en otra escena, vemos una columna de humo negro que se elevaba desde uno de los edificios, llamando la atención de la gente en las calles. Entre ellos, Ash y el grupo de Verónica. Glenn, junto a la princesa, comentó sobre su regreso, y Verónica desvió la mirada, a punto de marcharse. Pero Ash la detuvo, diciendo algo sobre que la princesa podría estar en la iglesia. La mirada de Verónica fue suficiente para confirmar la verdad, y la escena cambió al barco de Sylvanus, donde se recibió una señal procedente de la iglesia de Valeria. En la pantalla apareció la imagen de Abuxia, confirmando su aparición en la iglesia, lo que sorprendió incluso a Ash. Abuxia y Verónica intercambiaron palabras duras, pero pronto el enemigo reveló una visión aterradora. Jessica estaba atada, vestida solo con ropa interior y con una expresión de pura desesperación. A sus pies había una bomba armada, y no solo ella. Abuxia también había capturado a varios rehenes. La mirada de la princesa se volvió fría como el acero, y, antes de marcharse, Buxia dejó solo un mensaje provocador, lleno de desesperación y desafío. Mientras los demás mostraban miedo, Verónica se mantuvo imperturbable, diciendo que esas amenazas eran meras tonterías. Ante la situación, declaró que podría usar a los Sylvanos para bombardear la iglesia, y al oír eso, Ash entró en pánico, incapaz de aceptar tanta frialdad. Dentro de la iglesia, Abuxia posicionaba a sus guardias con precisión, evitando cualquier fallo que pudiera poner en peligro el plan. Entre los rehenes se encontraba Sylvia, que miraba a Jessica con profunda preocupación. Recordando las palabras y actitudes de la chica, Sylvia se siente dividida, pensando que ella misma debería estar en esa posición y no Jessica. A su lado también estaba Anya, que pensó en reaccionar, pero dudó, incapaz de moverse. De repente, el llanto de un bebé la asustó y, forzando una sonrisa, intentó calmar al niño, aunque temblaba de miedo. Mientras tanto, en el barco Sylvanus, la idea de Verónica de abrir fuego causó revuelo, pero Rebeca intervino rápidamente, diciendo que tenía una solución. Ella le susurró el plan al oído a la princesa, y acto seguido, Ash apareció, acercándose solo a la iglesia. Rebeca dice que eso era parte del plan para rescatar a los rehenes, y que Ash debía distraerlos para ganar tiempo para que el equipo de infiltración actuara. Antes de partir, le había pedido a Echo que le creara un conjunto de Arc Gear, y de vuelta al presente, Ash solicitó entrar en la iglesia diciendo que venía a negociar, y los soldados de Abusha lo condujeron hasta ella. Sin embargo, en lugar de iniciar una conversación diplomática, Ash habló de forma directa y provocadora, asustando aún más a los rehenes. Lo que realmente lo dejó sin palabras fue descubrir que Abusha deseaba ver sufrir a Verónica. Abusha quería hacerla perder a las personas que más amaba, y mientras tanto, Echo se esforzaba al máximo para crear el Archegear, mientras la nave aparecía detrás de ella con una expresión despreocupada y aún haciendo bromas. Pero construir un equipo capaz de suprimir el impacto de una bomba nuclear resultaba casi imposible. De vuelta en la iglesia, el llanto del bebé en brazos de Anya llamó la atención de Abusha, que le ordenó que preparara comida para su dragón. Ash intentó detenerla, pero fue retenido por los soldados. Y en ese momento, la visión de Anya a punto de convertirse en el sacrificio para el dragón se hizo realidad. Entonces, de la nada, alguien se interpuso delante de ella, lo que sorprendió incluso a Jessica. Era Sylvia. Ante el interrogatorio de Abusha, Sylvia reveló su verdadera identidad como princesa, y todo lo que sucedía era transmitido por un dispositivo adherido al cuerpo de Ash. Las imágenes eran enviadas al barco Sylvanus, donde Verónica y los demás las veían. Aún así, Verónica pensó que era una tontería e ignoró por completo la situación. Abusha, con un brillo en los ojos, se acercó al ver que la hermana menor de Verónica estaba allí, dispuesta a proteger a los inocentes y morir con honor. Entonces, le asestó un golpe limpio, no para matarla, sino para rasgar cada pedazo de la ropa de Sylvia. Y pobre chica, siempre se está quedando sin ropa. Estaba allí sin fuerzas, a punto de caer al suelo, pero en ese instante, recuerdos dolorosos invadieron su mente, sus parientes burlándose de ella, sus compañeros y las personas que la veían solo como una noble arrogante. Como dijo Abusha antes, sin los trajes de la realeza, ella era solo una mujer común, pero en lugar de dejar que ese dolor la dominara, Sylvia se levantó y tomó las palabras de su enemiga como un estímulo
frío y el golpe como algo que destruyó la cobardía dentro de ella. Era como si hubiera renacido y su determinación sorprendió a todos. Mientras Abusha estaba atónita, Glenn y Rebecca surgieron del subsuelo, colocándose delante de Sylvia y los rehenes como escudo protector. Sin dudarlo, atacaron primero con golpes poderosos y precisos, derribando a los soldados de Abusha y obligándola a retirarse. Al ver la situación, Ash rompió las ataduras de los soldados y avanzó sin dudar, pero fue interceptado por la espada de Abusha. Detrás de ella, un enorme dragón rugía listo para atacar. Abusha le ordenó que se abalanzara sobre Ash, y en medio de un intenso resplandor, todos vieron lo imposible. Ash detuvo el golpe del dragón con sus manos, emanando un aura abrumadora. Gracias a la armadura creada por Echo justo a tiempo, Ash logró derrotar rápidamente al dragón de Abusha. El cañón de su brazo disparó un rayo congelante que acabó sellando tanto la iglesia como la bomba, y a la propia Abusha, impidiéndole detonar la bomba. Ese momento dejó huella en todos los presentes y, al final, todo se controló con éxito. Sin embargo, Jessica, aprovechando la situación, saltó sobre Ash, tratando de abrazarlo allí mismo, en el santuario. Afortunadamente, Rebecca la detuvo a tiempo, derribándola con un golpe certero, y luego Ash caminó hacia la gran estatua en el centro del templo. Allí encontró a Sylvia, abatida y triste, pero en lugar de regañarla, Ash la elogió con orgullo, diciéndole que había hecho lo mejor que podía. Al ver que ella apenas podía mantenerse en pie, se agachó y le dijo que se subiera a su espalda. Sylvia, un poco confundida por el gesto, acabó aceptando, y en cuanto se apoyó en él, se sintió segura, como si todo el peso que llevaba hubiera desaparecido. Esa noche, en la mansión, mientras Ash dormía tranquilamente, fue despertado por gritos y ruidos. Era Jessica otra vez. La chica no dejaba en paz al chico, y los dos empezaron a discutir. En medio de ese lío, Echo apareció furiosa, y le dio una fuerte patada a Jessica, que la dejó inconsciente. Ash tampoco salió muy ileso de la situación, y a la mañana siguiente, los tres fueron a reunirse con Verónica. Al llegar allí, descubrieron que Abusha también estaba presente, que todo había sido un montaje suyo y de Verónica para fortalecer a Sylvia. Sin embargo, la búsqueda de Abusha por su hermana desaparecida era real. Al final, todo se resolvió y la paz comenzó a volver a la ciudad. Entonces, apareció la figura de Echo, corriendo en la oscuridad de la noche. Corría sin parar, jadeando, hasta que tropezó y cayó. De repente, unos tentáculos de origen desconocido surgieron y se enroscaron firmemente en su cuerpo, mientras unos ojos siniestros la observaban. Al instante siguiente, quedó completamente sometida, pero todo no era más que una pesadilla, y Echo se despertó asustada y jadeando, con el sonido de su respiración resonando en la silenciosa habitación. Al mirar hacia los pies de la cama, se dio cuenta de algo muy extraño. Asustada, corrió al baño y volvió paralizada. El ruido acabó despertando a Ash, que se sentó y preguntó qué estaba pasando. Supuso que se trataba de un cristal de sangre, algo que excretaban los dragones, y quiso comprobarlo. Echo se avergonzó y se negó, pero con la ayuda de Ash, acabó cediendo. Fue entonces cuando Ash se dio cuenta de que Echo se había meado en toda la cama, y sin pensarlo, hizo una broma sobre el incidente. La vergüenza se apoderó de ella, se sonrojó como un tomate, y le dio un golpe a Ash por su broma de mal gusto. En otro lugar, en un restaurante, la dueña parecía aburrida, y sus empleadas se habían casado y había perdido a 3 excelentes cocineras. Después de conversar un rato, se dio cuenta de que Annie había solicitado trabajar allí. En lugar de ponerla en la cocina, la dueña decidió dejarla en atención al público, y de vuelta a Ash. Él caminaba con Ray, de camino a la escuela, y los dos hablaban de participar juntos en el campamento de entrenamiento. Entonces, vemos el auditorio de la academia, donde un profesor leía los nombres de los seleccionados para el campamento. Cuando se anunció el nombre de Luca, un murmullo se apoderó del lugar. Según Ray, Luca Saranin es secretaria del consejo estudiantil y no había asistido a clase en 3 meses. Cuando todos pensaban que la lista había terminado, el profesor reveló una convocatoria especial hecha exclusivamente por Rebecca. Sin dudarlo, anunció que el propio Ash había sido invitado, y él se sorprendió mucho por ello. Incluso todo el auditorio quedó en shock. Más tarde, en su despacho, Rebecca le explicó que la decisión era lógica, ya que sus habilidades habían quedado demostradas. Había derrotado a enemigos poderosos y contaba con una compañera de alto nivel, Echo. Por eso, era digno de representar a la academia en el entrenamiento especial. Toda la conversación entre Ash y Rebecca fue espiada en secreto por Jessica y Sylvia, que lo escucharon todo detrás de la puerta. Sin embargo, Max apareció de repente con noticias urgentes y al entrar, terminó exponiendo a las 2 chicas. El motivo de la prisa era alarmante. Se había producido un incendio en algún lugar de la academia. Los 4 corrieron al lugar y al entrar,
encontraron un ataúd. Dentro había una chica, muy tranquila, como si nada hubiera pasado. Jessica, asustada, gritó desesperada, pero para sorpresa de todos, la chica se levantó. El humo que salía de la habitación en realidad provenía de inciensos que ardían a su alrededor, y la joven se disculpó por el malentendido. Después de algunas preguntas, se descubrió que esa chica era la propia Luca Saranin, la misma mencionada por el profesor en el auditorio, hecho confirmado por Rebecca. Ella mencionó que Luca pertenecía a la raza élfica, conocida por sus extraordinarias habilidades en alquimia y fabricación de pociones. Además, Luca había batido el récord de Rebecca, convirtiéndose en la domadora de dragones más joven de la historia. Pero había un problema. Luca llevaba 3 meses sin poder montar en su dragón. Rebecca también reveló que, si el flujo astral entre Luca y su dragón no se estabilizaba pronto, la vida del dragón correría peligro. Mientras tanto, Echo terminaba de lavar su manta, y ahora que estaba de buen humor, comenzaba a doblarla. Pero entonces recordó la aterradora imagen de su pesadilla. Asustada, terminó rasgando la tela por la mitad, y por otro lado, Ash parecía pensativo, recordando las palabras de Rebecca sobre Luca y su dragón. Anya, por su parte, se estaba bañando en su nuevo trabajo, pero no podía quitarse a Ash de la cabeza y terminó resbalándose en el suelo. Aún así, al ver su reflejo con el elegante uniforme de camarera, esbozó una pequeña sonrisa. Volviendo a Ash, llevaba una bolsa con comida para Echo, y tan pronto como la llamó por su nombre, ella corrió y lo abrazó con fuerza. Mientras la observaba comer, se sorprendió al verla llorar en silencio. Echo le contó la pesadilla que aún la atormentaba, y una sensación de asco y miedo que no podía olvidar. Más tarde, ya por la noche, la habitación quedó en silencio, y de repente se oyó la voz de Ash. Se había acostado junto a Echo. Sorprendida, pensó que quería ayudarla a dormir tranquila, pero Ash le explicó que lo hacía para evitar que volviera a mojar la cama. Echo, furiosa, le dio una patada que lo lanzó contra la pared y luego se durmió tranquilamente. Al día siguiente, en clase, Echo dormitaba durante la explicación del profesor, y Rain interpretó la escena de forma completamente errónea. Cuando miró por la ventana, vio a Luca, que realmente había vuelto al colegio. Luca se acercó a su dragón y aunque estaban separados por una pared, el vínculo entre ellos seguía siendo perceptible, pero al recordar el momento en que se cayó de la espalda del dragón y el rugido que éste soltó, Luca se sintió invadida por el miedo y huyó. Ash presenció esto y corrió hacia Rebecca pidiendo ayuda, ya que había vivido algo similar con Echo. Comprendía lo que Luca sentía y quería ayudarla. Rebecca respondió que había una forma, pero que el riesgo era muy alto. Ash tendría que montar en el dragón de Luca, tal y como había hecho con la nigromancia, para poder comprender sus emociones. Así, Echo, Ash y Sylvia fueron a la habitación de Luca, y antes incluso de decir nada, ella ya se había encantado con los cuernos de Echo, y se abalanzó sobre ella, abrazándola y mordiéndola. Cuando se calmó el alboroto, Ash pudo hablar y le pidió a Luca que fuera al establo de su dragón, donde Rebecca los esperaba. Luca, sin ningún pudor, se cambió de ropa delante de todos, dejándolos avergonzados. Una vez en el establo, Rebecca le pidió que se acercara al dragón una vez más, pero ella se dejó llevar por el trauma e intentó huir. Rebecca lo impidió y autorizó a Ash a acercarse a su dragón, utilizando su Arc Gear creado por Echo. El objetivo era comprender por qué el dragón de Luca había rechazado a su ama. Pero tan pronto como Ash se acercó, el rugido del dragón sacudió el aire y su furia lo lanzó hacia atrás. Con un solo golpe de su cola, el dragón destruyó todo el establo. Por un instante, pareció que había huido, pero gracias a la alerta de Rebecca, Ash se dio cuenta de que el dragón estaba justo encima de él, preparando un ataque devastador. A continuación, el dragón se abalanzó con un poder destructivo, rompiendo la armadura de Ash en pedazos. Su visión comenzó a nublarse, mientras Echo, Sylvia y Rebecca gritaban por él. Esa noche, Ash lamentó profundamente no haber podido ayudar a Luca y a su dragón. Rebecca incluso intentó animarlo, comentando que el entrenamiento de campo se acercaba y que sería una buena oportunidad para descubrir la verdad sobre el vínculo entre los dos. Al oír esto, Ash se ofreció inmediatamente a convencer a Luca para que participara. Mientras tanto, en su habitación, ella se relajaba en un baño caliente, pero los viejos recuerdos afloraron. Los momentos felices con su dragón cuando aún era pequeño, dando sus primeros pasos torpes. Sonrió al recordar cómo lo sostenía, llena de orgullo, y de repente la voz de Ash sonó desde fuera de la puerta, preguntando si estaba bien. Poco después, Luca invitó a Ash y a Echo a entrar, y les sirvió un té. Ash se disculpó por no poder comprender las emociones del dragón, y al darse cuenta de que Luca se había quedado en silencio, rápidamente cambió de tema y habló sobre el entrenamiento. Ash dijo que ella tenía que enfrentarse al dragón de nuevo, ya que ese era el camino destinado a ambos, y el ambiente entre los dos se volvió silencioso, cargado de tensión, lo que acabó irritando a Echo.
De repente, ella volcó la mesa del té furiosa, señalando a Luca y la acusó de ser débil y cobarde. Ash intentó contenerla, pero acabó arrepintiéndose también y negándose a dar marcha atrás. Ash alzó la voz y discutió con Echo. Mientras los dos intercambiaban palabras, Luca reflexionaba en silencio sobre las palabras de él. Recordó las alegrías de volar a lomos de su dragón y en medio de los recuerdos, tomó una decisión. Participaría en el entrenamiento junto a Ash y Echo. Esa misma noche, el maestro de Anya, Miguels, apareció en su habitación y le informó de su misión de vigilar a Ash y Echo. Entonces ella mencionó el campamento de entrenamiento, y su maestro recordó la tumba, donde se guardaban las cenizas de los dragones jóvenes que se utilizaban en experimentos. Ordenó a Anya que siguiera vigilando al grupo, y le dijo que se volverían a encontrar en el entrenamiento. Cuando Anya se marchó, Miguel se quedó solo en la oscuridad, reflexionando sobre Echo y la descendiente de Avalon, y declaró que la destruiría sin falta. Mirando su propia sombra temblorosa en la pared, soltó una risa malvada, como si estuviera hablando con alguien llamado Julius a través de ella. A la mañana siguiente, tal y como estaba previsto, los estudiantes se reunieron y partieron hacia el campamento. Rebecca viajó con Luca, ofreciéndole palabras de ánimo durante el camino. Cerca de allí, Max caminaba molesto por tener que acompañar a Ash. Él se quejaba y le advertía que no tocara a su dragón, y Sylvia y Echo fueron asignadas para viajar juntas. Echo tomó el mando de la lanza lógica con entusiasmo, dejando a Sylvia completamente perdida. De repente, Echo extendió la mano y tocó a Sylvia, haciéndola asustarse y sonrojarse. Sylvia intentó impedirlo, pero Echo insistió. Se quejó de que Ash solo prestaba atención a las mujeres con cuerpos perfectos, como Sylvia y Rebecca, ignorándola por completo a ella. Convencida de que se trataba de algún tipo de magia oscura que estaba desviando la atención de Ash, Echo se volvió aún más curiosa y comenzó a mimar a Sylvia. Ella entró en pánico y le rogó que se detuviera, y cuando llegaron al lugar de entrenamiento, Rebecca tomó la iniciativa y explicó las instrucciones con firmeza. Todos los estudiantes escucharon atentamente, lo que hizo que Ash se pusiera tenso sin darse cuenta, pero pronto Rebecca suavizó el tono y sonrió, sugiriendo que todos se divirtieran un poco en el río. La propuesta fue bien recibida por todos, y los alumnos se zambulleron en las frías aguas divirtiéndose juntos. En ese momento, un estudiante vio a Angela caminando sola hacia el bosque. Cuando le preguntaron, no respondió con claridad, diciendo que era un asunto secreto. Mientras tanto, Ash estaba a punto de salir del río, pero de repente fue arrastrado por el dragón de Jessica, que lo llevó río abajo a toda velocidad, dejándolo completamente aturdido. Al otro lado, Sylvia estaba muy avergonzada con el revelador bañador que Cosette le había traído. Intentó negarse, pero Cosette la sujetó con firmeza, ignorando todas sus protestas, y la obligó a cambiarse. Los chicos se emocionaron al ver las seductoras siluetas de Rebecca y Sylvia. Sylvia, avergonzada, se quejó a Cosette de lo atrevido que era ese bañador. Cosette solo sonrió con picardía y mencionó que Ash había sido arrastrado río abajo por Jessica, pasando ante ellas a gran velocidad. Montada a lomos del Lancelote, Echo declaró que iba a detener a Jessica, y Sylvia se unió rápidamente a ella en la persecución. Atrapado en medio de todo ese lío y energía femenina, Ash gritó desesperado, completamente fuera de control de la situación. Esa noche, Ash vio a Luca caminando sola por el bosque y, preocupado, decidió seguirla. Anya, que lo observaba en secreto, también comenzó a acompañarlos. Y Ash siguió a Luca hasta un pequeño lago escondido en el bosque, donde ella se acercó lentamente con su dragón. Con voz temblorosa, Luca expresó sus sentimientos, diciendo que quería quedarse con él para siempre y volar juntos una vez más. Pero cuando extendió la mano, su dragón rugió en señal de protesta, rechazando el contacto. Triste y confundida, ella no entendía la reacción de él, y enfadado por la situación, Ash se enfrentó al dragón, advirtiéndole en tono severo que usaría su fuerza si fuera necesario. El dragón enfurecido se abalanzó sobre Ash, que sin armadura solo podía defenderse desesperadamente de los ataques del dragón. Aprovechando un breve momento de distracción, Ash saltó sobre la espalda del dragón, pero en el instante en que pensó que tenía el control, un círculo mágico rojo brilló sobre su cabeza. El dragón activó su hechizo de rechazo, lanzando a Ash lejos con un impacto devastador. Gravemente herido, Ash acabó perdiendo el conocimiento, y Anya observaba todo desde lejos, mientras recordaba el día en que Ash la había salvado. Con el corazón encogido, decidió ayudarlo, arrastrándolo lejos del peligro. Un tiempo después, West despertó en un espacio espiritual, un lugar místico conocido como el Taller de la Armadura del Dragón, un dominio reservado a las almas, y la nave lo había invocado allí para mostrarle las emociones del dragón de Luca. El dragón quería disculparse por haberlo herido, y reveló que su lomo solo pertenecía a Luca. Nave explicó que,
3 meses antes, durante un entrenamiento de danza aérea, Luca se había caído del lomo del dragón, y desde entonces, él la rechazaba por miedo a volver a hacerle daño. Finalmente, Nave reveló que al dragón solo le quedaban 5 días de vida. Un suave resplandor envolvió a West, y este despertó de nuevo en el mundo real. Para su sorpresa, Luca estaba completamente desnuda y lo abrazaba con fuerza, creyendo que eso le ayudaría a bajar la fiebre. West recuperó rápidamente el sentido y le contó todo lo que había oído de la nave. ¿Y no es cierto que eso ayudó a bajarle la fiebre? Con eso, Luca comprendió el sentimiento del dragón y corrió a buscarlo, ya que ese día era el 5º y último día del entrenamiento. Mientras tanto, Angela finalmente llegó a la tumba de los dragones legendarios, y allí encontró un libro de contratos antiguos y comenzó a leerlo. Descubrió los registros sobre la guerra entre las dos facciones de una era olvidada. Fue entonces cuando apareció Migals, llamándola Annie, el apodo que el príncipe Julius solía usar con ella. Confundida, Angela apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser noqueada por Annie. Migals ordenó que la mataran, pero una fuerza misteriosa lo impidió, obligándolo a retirarse con Annie para preparar sus planes futuros. De vuelta en el campamento, cuando Wes despertó, Echo lo abrazó con entusiasmo, mientras Rebecca y Sylvia se acercaban para comprobar su estado. En ese momento, Luca regresó corriendo, llamando el nombre de su dragón con desesperación. Según lo planeado, los demás estudiantes disfrutaron de la fiesta, pero West, Sylvia y Echo partieron rápidamente en busca del dragón desaparecido de Luca. Poco antes, Luca había contado que su dragón había desaparecido y que el flujo astral entre ellos se había roto. Rebecca mencionó entonces el mausoleo de Willingham, donde un dragón llamado Nuada rompió una vez su vínculo con su amo para que no lo viera morir. Ella creía que su dragón podría estar haciendo lo mismo, y Rebecca sugirió posponer la ceremonia y reunir a sus alumnos alrededor del mausoleo, pero West se opuso. Quería que todos siguieran divirtiéndose. La búsqueda sería responsabilidad suya y de Luca. Decidido, West corrió hacia el misterioso mausoleo de Willingham. Desde lo alto, Migausa vio a Lancelot sobrevolando el bosque e invocó algo oscuro. Cuando West y los demás llegaron a la entrada de la tumba, un fuerte terremoto sacudió la tierra, poniendo a todos en alerta. Extrañas nubes comenzaron a formarse sobre sus cabezas y una sensación de miedo creciente se apoderó de Echo, que se ponía cada vez más inquieta. De repente, las puertas de la tumba se abrieron, revelando unos ojos rojos y crueles. En el campamento, los estudiantes también notaron el fenómeno a lo lejos, y Sylvia fue repentinamente capturada por tentáculos que se arrastraban por todo su cuerpo. Gracias a Lancelot, logró escapar, todavía temblando de asco y miedo. Mientras los dragones corruptos avanzaban hacia el campamento, Rebecca, confiada en sus propias fuerzas, lideró a los estudiantes en la batalla. Sabiendo que ella podría contenerlos, West y los demás siguieron adelante, entrando en la tumba, donde les esperaba una batalla aún más feroz. Dentro de la tumba, West le pidió a Echo que le entregara la armadura para poder luchar junto a todos. Echo, preocupada por el estado de su cuerpo, se negó, temiendo que el peso lo lastimara aún más. Pero ante la insistencia de West, accedió a entrar en la forja espiritual para crear una versión más ligera. Siguiendo las instrucciones, West la abrazó con fuerza para proteger su cuerpo, mientras el espíritu de Echo se proyectaba hacia el taller de la armadura del dragón. Un tiempo después, avanzaron más profundamente en la tumba, y de repente, Lancelot se detuvo, dejando a Sylvia confundida. Fue entonces cuando apareció Migals, dejando a todos conmocionados, y con firmeza, Sylvia declaró en nombre de la realeza que lo destruiría allí mismo. Pero Migals solo se rió con desprecio, provocando aún más su ira. Con un tono cruel, la llamó Sylvie, el mismo apodo que usaba su hermano mayor, el príncipe Julius, que había sido ejecutado anteriormente, pero sus palabras la paralizaron por un instante, reviviendo recuerdos dolorosos. Entonces volvió su mirada hacia Ash, hacia la princesa de Avalon, Echo, despertando la ira de West, que gritó exigiendo respuestas. En lugar de responder, comenzó a hablar sobre el colosal dragón que acababa de despertar, Nuada, ahora transformado en una monstruosa criatura de ojos rojos y llena de furia. Mientras tanto, en el taller espiritual, Echo miraba la nave con seriedad. Quería tomar prestado un modelo de armadura ya hecho para reconstruirlo, ya que no había tiempo para forjar uno nuevo desde cero. La nave aceptó, pero impuso una condición. Echo tendría que entregar la armadura original a Ash algún día, lo que significaba ofrecerle su cuerpo y su alma. Aunque reacia, Echo aceptó. Mientras buscaba la armadura ideal,
la nave recibió una alerta de que Ash estaba en peligro. Inmediatamente aceleró el proceso y envió el equipo completo. En el campamento, los estudiantes eran atacados por varios tentáculos y Jessica también fue capturada, atrapada y asfixiada, pero su dragón la salvó por los pelos. Rebecca, por su parte, luchaba sola contra una horda de dragones, y dentro de la tumba, Sylvia luchaba por escapar de los tentáculos, creyendo que podría calmar al Nohada con su corazón puro. Luca, débil y agotada, también fue capturada e inmovilizada, gritando desesperada. Los tentáculos también agarraron a Echo, arrancándola de los brazos de Ash. Se enredaron en su cuerpo, pero en medio del peligro, Echo finalmente despertó su verdadero poder. Sonriendo para calmar a Ash, lanzó un hechizo de luz divina, iluminando toda la cámara y aniquilando los tentáculos en un destello purificador. Miggles observó impresionado, elogiando su radiante brillo, pero antes de que pudiera reaccionar, Ash surgió de las luces y lo atacó de frente. Mientras Sylvia se concentraba en contener a Nohada, Ash aprovechó para enfrentarse a Miggles. Usando la magia de petrificación de su armadura, intentó inmovilizar a los dragones que protegían al enemigo, pero este se esquivó fácilmente, avanzando con una velocidad sobrehumana y golpeando con fuerza a Ash, rompiendo gran parte de su armadura. A pesar de estar herido, Ash no dudó. Consiguió contraatacar y petrificar el brazo de Miggles durante un hueco en su defensa. Inmediatamente después, Sylvia reapareció, habiendo conseguido calmar al dragón, impidiendo que Miggles reaccionara. Pero sin dudar, él arrancó su propio brazo petrificado y huyó, dejando a todos asombrados por su frialdad. De vuelta en el campo de entrenamiento, la batalla aún continuaba, y Luke observaba a la flota, sintiéndose inútil por no poder ayudar. Lancelot estaba exhausto tras el combate y ya no tenía fuerzas para luchar. Presa de la culpa, Luca tomó la mano de Ash y en un impulso saltó del acantilado con él, decidida a seguirlo hasta el final. Luca, decidida, expresó su deseo de que Ash permaneciera a su lado para poder reunir valor y apoyar a los demás aprendices. Entonces, su confianza floreció de nuevo, y alzando la vista al cielo, Luca comenzó a llamar a su dragón, transmitiéndole a través del flujo astral sus emociones y pidiéndole que regresara y luchara a su lado. Mientras tanto, en el campamento, los alumnos estaban al límite, rodeados por enemigos cada vez más violentos. Rebecca, sudorosa y agotada, no lograba encontrar una estrategia eficaz para hacer frente a los dragones salvajes que se multiplicaban. De repente, una luz intensa brilló en el horizonte, llamando la atención de todos. El dragón de Luca llevaba a Ash y volaba a gran velocidad, de vuelta al campo de entrenamiento. De pie sobre el lomo del dragón, Luke inició la danza del dragón, un movimiento tradicional de su familia. Misteriosas luces azules invadieron el cielo nocturno y haces de luz cayeron como lluvia, purificando a los dragones corruptos y salvando a sus aprendices rodeados. Los estudiantes estaban emocionados y Rebecca, muy orgullosa, observaba con admiración y valentía a Luca, que ahora irradiaba una fuerza digna de una verdadera caballera. En otro lugar, Miguel informaba de todo a una figura sombría, que solo sonrió con malicia, alegando que eliminaría personalmente a cualquiera que se le opusiera en el próximo Congreso Nacional. A la mañana siguiente, todos celebraban la victoria frente a la tumba, y de repente apareció una mensajera entregando una carta a Sylvia. Era una convocatoria directa de su padre, que le pedía que asistiera al Congreso Continental y que también llevara a Ash a Echo. Ash se sintió confundido, pero pronto Lancelot volaba majestuosamente, llevando a Sylvia, Ash y Echo hacia su nuevo destino. Con voz tranquila, Sylvia explicó que el Congreso Continental estaría liderado por la facción Lotrimon esta vez. Ash, intrigado, preguntó por qué él y Echo tenían que participar en algo tan importante. Antes de que terminara de hablar, Echo ya estaba emocionada, diciendo que había oído hablar de la ciudad de Fontaine y de sus famosas tortitas mágicas, y apenas podía contener su entusiasmo. Mientras los tres charlaban alegremente, Sylvia anunció que habían llegado. Al entrar en el palacio, los sirvientes se alinearon respetuosamente, saludando el regreso de Sylvia. Inmediatamente después, Frida se acercó para informarles de que otro joven la esperaba. Aunque deseaba acompañar a Ash y Echo en un paseo, Sylvia tuvo que dar prioridad a sus obligaciones, pero antes de marcharse, les dio instrucciones detalladas a ambos. Siguiendo sus indicaciones, Frida condujo a Ash y Echo por una visita guiada por las zonas más importantes del castillo. Al llegar a la habitación de Verónica, Echo se irritó por el tono severo de Frida y se abalanzó sobre ella, pero Ash la contuvo rápidamente.
Cuando se abrió la puerta, el cubo de limpieza de Primrose se volcó, derramando agua sobre todos ellos. Desesperada, Primrose se disculpa repetidamente, mientras Frida la reprende con ira. Asustada, Rosie respondió nerviosa que odiaba mojar su ropa durante la limpieza, lo que solo empeoró el ambiente. Poco después, los cuatro se cambiaron de ropa y Frida asignó a Rosie el cuidado de los dos. Sin embargo, al alejarse, un pequeño incidente hizo que Frida se sintiera muy avergonzada, y al verlo, Echo rápidamente cubrió los ojos de Ash, impidiéndole ver demasiado. Mientras tanto, Sylvia abrió la puerta del despacho de Oswald y cuando él salió apresuradamente, recibió un puñetazo por reflejo de la princesa. En lugar de enfadarse, Oswald sonrió animado y le dijo que le recordaba a su difunta esposa. Pronto, los dos estaban sentados a la mesa, hablando seriamente sobre el Congreso Continental. Sylvia estaba intrigada porque Ash y Echo habían sido invitados, pero Oswald solo respondió con una sonrisa, diciendo que quería algo para distraerse, dejándola sin palabras. Mientras tanto, en la habitación de Verónica, Ash y Echo terminaban de ordenar el lugar, y al notar la mirada curiosa de Echo, Ash se acercó sonriendo y la invitó a explorar la ciudad a su lado. En ese momento, Sylvia y Oswald adoptaron expresiones serias y sombrías al mencionar al hermano mayor exiliado. Al salir de la oficina, Sylvia criticó en silencio la descarada mentira de Oswald, sintiéndose incómoda con el tema. Cuando cayó la noche, la ciudad se iluminó y las luces dejaron a Echo deslumbrada. Corría de un lado a otro, llena de curiosidad, haciendo preguntas sobre todo lo que veía. Ash y Rose la acompañaron, llevándola a comer y a divertirse por los alrededores. Lo que no sabían era que Anya los observaba en secreto desde lejos, siguiendo cada uno de sus pasos. Más tarde, Ash se disculpó con Rose, que estaba agotada y tumbada en un banco. Pero antes de que la conversación se volviera más seria, Echo gritó llamando a Ash, exigiéndole que le comprara un panqueque. Mientras ella seguía pidiendo emocionada, Ash se sonrojó al ver a varias parejas abrazándose a su alrededor. Echo, sin entender, observaba las escenas con curiosidad, y aunque avergonzado, Ash intentó explicarle lo que significaba. El ambiente se volvió sorprendentemente romántico, y Echo incluso se sonrojó ante él, permitiendo que Ash le tomara la mano. Los dos se avergonzaron aún más al ver a la pareja besándose apasionadamente justo delante de ellos. Pero el momento romántico se interrumpió abruptamente cuando un dirigible con el emblema de una extraña familia apareció en el cielo, rompiendo el ambiente de ligereza. En algún momento, Corset había aparecido detrás de ellos, llevando a Rose sobre sus hombros, y su repentina llegada hizo que los dos se separaran inmediatamente. De vuelta en el palacio, Ash y Echo acababan de cambiarse de ropa para encontrarse con Oswald. Cuando Sylvia entró en un salón con un vestido deslumbrante, Ash no pudo contener los elogios, lo que hizo que Echo rechinara los dientes de celos y lo agarrara furiosa. Mientras los dos armaban mucho alboroto, Frieda entró tranquilamente y anunció que el banquete estaba listo. Poco después, todos se reunieron ante Oswald, quien los recibió calurosamente, con la simpatía de un verdadero rey. Ash palideció cuando vio al rey Oswald inclinarse y agradecerle profundamente por los logros que habían resuelto los incidentes más recientes, tanto con la iglesia como con la nigromancia. Antes de que Ash pudiera reaccionar, Oswald anunció que, a partir de ese día, Ash sería reconocido oficialmente como un dragonar, dejando a todos boquiabiertos. Oswald, con una mirada tranquila, afirmó que Ash era digno del título y a continuación tomó la espada de las manos de Frida para otorgarle oficialmente el puesto. Sylvia, que observaba desde lejos, se sonrojó al pensar que Ash ahora podría casarse con alguien de la nobleza. Más tarde, durante el banquete, Oswald respondió con calma a la pregunta de Sylvia sobre la ausencia del Imperio Sephiroth en el Congreso, antes de cambiar de tono y mostrarse entusiasmado al saber que Ash y Echo participarían en el baile de máscaras de la noche siguiente. Pero en cuestión de segundos, su tono cambió de nuevo y comenzó a interrogar a Ash sobre su relación con Sylvia. Ash, avergonzado, lo negó sin dudar, lo que hizo que Sylvia volviera la cara, roja de ira y vergüenza, sin atreverse a mirarlo de nuevo. La escena cambia y vemos a Anya corriendo emocionada al ver que Miguel sigue vivo, pero se detuvo bruscamente al darse cuenta de su comportamiento muy extraño y al observarlo, elogiar su propio brazo con una expresión inquietante. Pronto, la refinada voz de Klaus resonó por todo el salón, revelando detalles sobre el pasado de Miguel y respondiendo a las preguntas de Anya. Ante su mirada asustada, Klaus activó el dispositivo mágico Yggdrasil, declarando que las pruebas comenzarían al día siguiente. El tono frío y calculador de Miguel hizo que Anya repitiera la pregunta, y confundida,
Klaus le explicó que debía secuestrar a Echo para que el experimento fuera un éxito. Esa misma noche, Sylvia se despertó de una pesadilla, reviviendo la imagen de la nigromancia atacándola. El sueño le hizo darse cuenta de que ese dragón pertenecía a su hermano exiliado. Mientras caminaba apresurada, fue interceptada por algunas personas. Verónica, siempre atenta, comprendió que Sylvia pretendía buscar los restos del dragón de su hermano. Ahora bien, ¿cómo lo descubrió? No lo sé. Y tal como Sylvia temía, Verónica reveló que se estaban robando huesos de dragones en todo el país. Una información que reforzó aún más su convicción de que Miggles era en realidad su hermano desaparecido. Temiendo que Glenn y Verónica no le creyeran, Sylvia comenzó a relatar todas las pruebas y pistas que había reunido hasta ese momento. Verónica, con mirada firme, ordenó a Sylvia que mantuviera absoluto secreto, ya que eso implicaba la supervivencia del reino de Lotremont. Como su ropa estaba sucia, Cosette sugirió a Sylvia que se diera un baño, y para ayudarla a relajarse, la acompañó a un lago termal. Mientras tanto, en el vestuario, Primrose ayudaba a Echo a probarse algunas prendas, pero nada parecía satisfacer a la joven dragona. En su habitación, Ash estaba cabizbajo, sin saber qué ponerse, cuando Sylvia llamó a su puerta y entró en silencio. Se sentó a su lado sin decir una palabra, y el silencio entre los dos se volvió tan incómodo que Ash acabó preguntándole si quería decir algo. Después de reflexionar un poco, Sylvia decidió abrirse y compartir con Ash sus angustias e incertidumbres. En el vestuario, Echo ya se había probado docenas de trajes, pero seguía insatisfecha. La pobre Rose empezó a llorar, agotada por la terquedad de la niña. Echo no iba a descansar hasta encontrar algo que la hiciera más guapa que Sylvia, pero para eso tendría que renacer, o bien adoptar su forma de nave, y solo así lo conseguiría. Tratando de calmar a la chica dragón, le explicó con delicadeza que ella es un dragón y no un humano. Ash, por su parte, es de hecho un humano, y algún día se enamorará, se casará y tendrá hijos. Esas palabras golpearon de lleno a la pobre Echo, haciéndola correr desesperada. Y eso que Rose le habló con delicadeza. Imagínate si realmente hubiera querido ofender a la pobre dragona. De vuelta en la habitación, Sylvia le contó a Ash que había descubierto que Miggles era en realidad el príncipe Julius, un emperador incapaz de aceptar tal revelación que había intentado ocultar la verdad. Y lo recordó todo: las reliquias robadas, las palabras de Miggles en el cementerio y la primera nigromancia. Todo apuntaba en la misma dirección, pero ahora que sabía que su hermano estaba vivo, no sabía qué hacer. Ash intentó consolarla contándole su propia historia. Le dijo que cuando nació su hermana, su padre se marchó, así que le preguntó a su madre por qué. Ella solo le dijo que se lo explicaría cuando creciera. Y con eso, Ash aconsejó a Sylvia que no le diera vueltas al pasado, y que si algo la atormentaba, debía buscar respuestas directamente. El ambiente entre los dos comenzó a relajarse, hasta que un trueno retumbó afuera. Sylvia gritó asustada, y se aferró a Ash, y los dos cayeron juntos en la cama. Cuando el ruido cesó, Ash intentó levantarse y apartarla, pero su peso la hizo resbalar de nuevo, cayendo sobre él. En ese momento, se le soltó un botón del vestido, dejando al descubierto el escudo con el dragón en sus pechos. Ash se puso muy tímido, sin saber qué hacer, y aquí se va creando el guión para un final feliz. Sylvia susurró algo tímido, como si le estuviera autorizando a acercarse. Ash se inclinó lentamente, pero antes de que pasara nada, tuvo que recordar que esto es un anime para todas las edades, así que alguien llamó a la puerta. Era Cosette, avisando de que el vestido de ceremonia de la princesa ya estaba listo. Avergonzada, Sylvia salió corriendo, dejando a Ash paralizado. Y por desgracia, hoy no hubo nada para nuestro chico. Afuera, Echo corría bajo la lluvia, con el corazón apesadumbrado por las palabras de Rose. En el fondo, ya sabía que el amor entre ella y Ash era imposible, pero aún así, su dolor era inmenso. Tropiezó, cayó de bruces al suelo y lloró amargamente bajo el cielo tormentoso. Dentro del castillo, Ash la buscaba desesperadamente, pero no lograba encontrarla. Afuera, perdida, Echo terminó frente a una antigua estructura en ruinas, y fue allí donde vio a Anya y al grupo de miembros de su clan que estaban disfrazados, infiltrándose en el castillo. Poco después, Rose también salió a la lluvia en busca de Echo, pero se sorprendió al encontrarse con Anya, que estaba armada con una pistola. Echo, sin pensarlo, gritó, revelando su posición para salvar a Rose, y mientras tanto, Ash encontró a Cosette, y le contó que las dos habían desaparecido. Cosette lo tranquilizó, diciéndole que asistiera al baile según lo planeado, mientras los sirvientes se dividían en la búsqueda. El baile comenzó, con todos vestidos con elegantes trajes y máscaras brillantes. El salón estaba lleno de risas y alegría, pero Ash permanecía solo en la balcón, mirando al horizonte. Sylvia se acercó e intentó consolarlo, diciéndole que Cosette pronto encontraría a Echo y Rose. De repente, Ash vio a Miggles caminando e instintivamente quiso impedirles la entrada.
pero Sylvia lo detuvo, recordándole que no se atreverían a causar problemas allí. Mientras tanto, en una nave lejana, Anya estaba bajo la ducha, recordando los acontecimientos anteriores. Se había visto obligada a disparar a Echo después de que la chica derribara a 3 de sus subordinados y se lanzara a atacarla. De vuelta en el salón, Ash seguía observando atentamente a Klaus. Sylvia le aconsejó que se relajara, diciéndole que los enemigos no harían nada en un evento tan público, y le agradeció por haber sido sincero con ella esa noche. Dentro del castillo, los sirvientes informaron a Cosette que no habían encontrado a Echo por ninguna parte. Entonces, su mirada se dirigió a las ruinas cercanas, el único lugar que aún no habían registrado. Mientras tanto, en el baile, Klaus invitó a Sylvia a bailar y ella, sin dudarlo, aceptó bailar con Miggles en lugar de con él. En las ruinas, Cosette encontró un par de sandalias de madera y manchas de sangre en el suelo. Poco después, Rosie fue encontrada inconsciente en las inmediaciones. De vuelta al salón, Sylvia bailaba con Miggles y aprovechó la oportunidad para mirarlo directamente a los ojos y preguntarle si era su hermano desaparecido. Miggles se quedó en silencio, limitándose a sonreír enigmáticamente, y después del baile, Cosette entró apresuradamente, anunciando que habían encontrado a Rosie. Todos se dirigieron al salón de descanso para interrogarla y, con lágrimas en los ojos, Rosie confesó su arrepentimiento. Sus palabras habían herido a Echo, haciendo que huyera, y Sylvia se arrepintió firmemente, diciendo que Echo era una dragona nacida, pero con forma humana. Si ella estuviera en su lugar, también se sentiría confundida y asustada por ser diferente. Fue entonces cuando Rosie reveló algo más grave. Echo había sido secuestrada. Los secuestradores vestían uniformes de sirvientes del castillo, pero una de las personas era claramente una chica de la tribu de los Miggles. Ash, cegado por la ira, fue a enfrentarse a él inmediatamente, pero Sylvia lo detuvo, analizando fríamente la situación. La capturaron, pero no la hirieron, lo que significa que la necesitan viva, y su escondite más lógico sería la nave de Klaus, la Beowulf. Mientras tanto, dentro de la nave Beowulf, se había iniciado un experimento cruel e inhumano. El Dr. Albert ordenó inyectar la columna de onda vital número 11 al sujeto de pruebas alfa, y ese sujeto de prueba no era otro que Echo. El científico explicó que la energía vital inyectada se extraía del milenio, una gema formada por las cenizas de dragones milenarios, capaz de despertar el poder oculto de un dragón, aunque éste nunca se convirtiera en un maestro. Cuando se inyectó el suero número 12, Echo gritó de dolor, pero pronto su cuerpo dejó de reaccionar. Frío y despiadado, Albert ordenó que se maximizara la dosis. Cadenas en forma de tentáculos surgieron del suelo y la inmovilizaron por completo, cortando su vínculo astral entre ella y Ash. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y solo en ese momento comprendió sus verdaderos sentimientos por Ash. El flujo de energía final se descontroló y el sistema Yggdrasil explotó. Las máquinas se rompieron, la luz inundó el laboratorio y el emblema del dragón sagrado brilló intensamente en el cuerpo de Echo. En los cielos, Sylvia y Ash, montados en el Lancelote, volaban hacia la nave cuando vieron la colosal explosión. El símbolo en el brazo de Ash comenzó a arder, confirmando que algo terrible le había sucedido a Echo. De repente, un gigantesco huevo de dragón surgió del cielo, marcado con el mismo emblema que el brazo de Ash. Él preguntó si Echo estaba dentro, y Ash le rogó a Sylvia que lo ayudara a salvarla. Ella intentó ordenarle al Lancelote que volara hacia el huevo, pero él se negó a obedecer. Los maestros de toda la región comenzaron a volar hacia el huevo, atraídos por su energía. Fue entonces cuando la cáscara se rompió, liberando una luz divina, y Ash supo inmediatamente que esa era Echo. Mientras tanto, Verónica caminaba por los pasillos del palacio, discutiendo asuntos de estado, mientras fuera los invitados al baile, observaban asombrados el espectáculo celestial que se desarrollaba en el cielo. Klaus intentaba culpar al caos de la tragedia de Lautremort, distorsionando los hechos para proteger sus planes. A medida que el dragón avanzaba, la gente huía desesperada por las calles. Fue entonces cuando Verónica se encontró con Julius, quien reveló que ya no era él mismo, que la voz que hablaba ahora pertenecía a otra conciencia, a un ser que habitaba el cuerpo del príncipe Julius, el verdadero heredero del oscuro reino de Nihilania, una nación que durante siglos había librado una guerra contra el imperio de Avalon. Estas dos linajes se habían separado del antiguo rey dragón sabio, y ahora el equilibrio entre ellos estaba a punto de romperse. Julius explicó que había descubierto la existencia de Modrech, quien se había apoderado de su sombra y había comenzado a atormentarlo. El propio Modrech reveló su insano deseo de convertir a los humanos en meras mascotas. Presa de la furia, Glenn atacó a Modrech, creyendo que él era el verdadero culpable de todo y que Julius había sido acusado injustamente, pero el golpe fue en vano. Modrech solo sonrió y, caminando lentamente, abandonó el cuerpo de Julius, fusionándose con el dragón que tenían delante.
Verónica intentó impedirlo, pero fue engullida por la oscuridad, y en su interior, su cuerpo fue humillado y desnudado, tratado como un juguete sin valor. Antes de perder completamente el conocimiento, vio a Julius aparecer de nuevo, advirtiéndoles de que Modric ahora controlaba el cuerpo de Echo. Poco después, Glenn también llegó, recordándoles la única esperanza que les quedaba. Mientras tanto, Ash llamaba a Echo, tratando de alcanzarla, pero su cuerpo ya estaba bajo el dominio de Modric, transformado en algo monstruoso. Dentro de ella, Navi se levantó con serenidad, mirando a la criatura que hablaba con una voz extraña y preguntándole si era Dragoev. Él le pidió que le entregara su conocimiento, y con él podría renacer como el Rey Oscuro. Navi se negó, diciendo que apoyaba a la princesa y a los caballeros de Avalon, y elogió a Ashe, diciendo que él era mucho más digno que Modric. Enfurecido, Modric invocó tentáculos una vez más para destruirla, y estoy seguro de que a este autor le gustan mucho los tentáculos. Afuera, Echo seguía poseída y se elevaba hacia los cielos, emitiendo energía caótica. Ash incluso intentó correr a salvarla, pero Sylvia lo detuvo, y en ese instante Verónica apareció con Julius y Glenn, y la verdad salió a la luz. Ese ya no es Miguels, es el verdadero Julius. Entonces, trazó un plan. Primero había que expulsar a Modric del cuerpo de Echo, y mientras Navi resistiera dentro de ella, Modric no podría regenerarse por completo. Esa sería la oportunidad de traerla de vuelta. Explicó que, con el tiempo, Modric había heredado sus recuerdos, pero a cambio también había heredado los de Modric. Así fue como engañó a Verónica y consiguió la nave Beowulf, chantajeándola con un secreto que ella nunca podría revelar. En los cielos, Ash se acercaba a Echo, pero al sentir la amenaza, ella disparó un rayo de luz destructivo. Julius, que ahora pilotaba la Beowulf, lo esquivó con habilidad, mientras que dentro de Echo, la nave conjuraba corrientes de luz para contener a Modric. Estirado dentro de una jaula espiritual, Ashe seguía luchando por alcanzarla. La nave apareció entonces ante Echo, tocándole la frente y compartiendo parte de su conocimiento. A continuación, le mostró la imagen de Ashe, que intentaba desesperadamente salvarla, y con lágrimas en los ojos, Echo encontró el valor. Y la nave, satisfecha con su decisión, destruyó la jaula, diciendo que, como princesa de Avalon, tendría que crear un arco digno de su caballero. En el exterior, el cuerpo de Echo, aún bajo el control de Modric, disparaba luces destructivas. Ash fue alcanzado, pero Luca apareció justo a tiempo para salvarlo, y pronto todos se unieron, atacando a Modric en sincronía para abrirse camino hasta Echo. Luca lanzó a su dragón en un vuelo rasante, permitiendo que Ash saltara hacia la luz. Pero al acercarse, Modric lanzó un último rayo, enviando a Ash a otra dimensión. Y allí, envuelta en niebla, Echo apareció ante él y le tomó de la mano. Ella consiguió crear el Archegear que lo salvaría, aunque incompleto, invocó la legendaria Excalibur. Modric atacó una vez más, pero Ash lo bloqueó fácilmente, y con un poderoso salto, avanzó y cortó los cuernos del enemigo, haciendo que Modric gritara de dolor. El colosal cuerpo de la bestia se desintegró. El cielo se despejó. Echo volvió a su forma humana y Ash la abrazó con todas sus fuerzas. Juntos regresaron sanos y salvos con los demás. Un mundo antes sumido en la oscuridad volvió a brillar. Más tarde, Anya fue capturada por los soldados mientras intentaba escapar, desmayándose por el agotamiento. Ash descansaba en su habitación, agotado, y Modric había sobrevivido, escapando entre las sombras. Tras la destrucción del Parlamento Continental, Klaus huyó, y Julius declaró que aquello sería un nuevo comienzo, que el resto dependería ahora de la política y la reconstrucción. Todos se despidieron de Ashe, prometiendo volver a verlo en la Academia Dragonar, y en la habitación solo quedaron Ashe y Echo. Ella se sentó tímidamente a su lado, y Ash comenzó a decirle que quería convertirse en su caballero, pero Echo lo interrumpió, y con una mirada serena, le dijo que no quería un caballero, sino algo diferente. Sorprendido, Ash la miró a los ojos, y en silencio, ella se inclinó, y lo besó, y ese gesto selló su nuevo destino juntos. Y aquí termina nuestro vídeo. Espero que os haya gustado. No olvidéis darle a me gusta, porque eso ayuda mucho al canal a seguir trayéndoos contenido como este. Muchas gracias a todos, que Dios os bendiga, gracias, adiós.